Durante la primera audiencia pública de la reforma a la salud del año, el jefe de esta cartera propuso una reforma tributaria para financiar el sistema. Que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPS. Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver, entonces hacemos la reforma y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa en donde todos pongamos. El que menos tiene, menos pone. Y el que más tiene, más pone. El funcionario hizo un llamado a no fomentar la crisis y cuestionó a las EPS que aseguran un desfinanciamiento del sistema. Uno mira esta situación, lo que sí tiene que mirar con mucha realidad. Si el negocio es tan malo, ¿por qué no sueltan el negocio? ¿Por qué se apegan al negocio? A su turno, el Superintendente Nacional de Salud aseguró que el sistema no puede seguir teniendo personas desafiliadas y desprotegidas, sin acceso a los servicios que requieren. Y el común denominador es la insatisfacción frente a los servicios que se reciben a partir de quienes hoy son aseguradoras, que tienen a las personas afiliadas, pero existe una desprotección real al momento de buscar servicios y de poder acceder a ellos con las limitantes, las barreras que todos conocemos. Hay que recordar que la reforma a la salud iniciará su tercer debate en el Senado de la República tras ser aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Qué tal? De esta manera les estamos dando la bienvenida a la otra cara de la moneda aquí en Cable Noticias. Hoy nuestro debate se centrará específicamente en esa reforma a la salud. Hay dos aristas o dos noticias de última hora que se han ido conociendo precisamente a través de los medios de comunicación. La más reciente, pues esta propuesta que lanza el ministro de Salud respecto a una reforma tributaria que pueda financiar ese nuevo modelo de salud para los colombianos. Una propuesta o unas palabras que por supuesto no han caído muy bien en el empresariado y en algunos sectores políticos. En otro caso hay quienes lo reciben bien porque dicen finalmente empieza a verse de qué manera se podría financiar precisamente esa reforma a la salud. Pues ha sido uno de los puntos álgidos y es entender de dónde saldrán los recursos, cuál es ese marco fiscal que tendrá dicha reforma a la salud y cómo puede implementarse un modelo que reemplace al actual. Y la segunda noticia, seguramente más antigua, pero que hará parte también de nuestro debate, digo antigua a pesar de que es apenas hace algunas horas, es la carta de los exministros, 18 exministros de salud, que pues se refieren a que Colombia avanza hacia un colapso del sistema de salud, criticando fuertemente la posibilidad de que en el Senado se apruebe esa reforma a la salud. Así las cosas, pues antes de debatir como tal, hoy vamos a tener una pequeña entrevista al inicio de la otra cara de la moneda, así que inmediatamente, para no perder los minutos que ella nos ha dado, la saludo. Ella es Carolina Corcho, exministra de Salud. Bienvenida a la otra cara de la moneda y gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial, Ana María, a tu audiencia, y muchas gracias por la invitación. Exministra, pues quisiera empezar con usted justamente respecto a las palabras del exministro Guillermo Jaramillo respecto a la posibilidad de plantearse una reforma tributaria para tener esos recursos. ¿Está usted de acuerdo con que esa será justamente una de las alternativas que tendrá entre manos el gobierno nacional para poder darle esa respuesta de dónde saldrán los recursos que tanto ha solicitado incluso la misma oposición y aquellos que no están de acuerdo con esa reforma? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el texto es el contexto. En la intervención que hace el ministro, en ningún momento él propone que se haga una reforma tributaria. Él lo que está diciendo es que si la tesis que están planteando las EPS y la tesis que está planteando la ANDI es que no hay recursos, entonces tocaría hacer una reforma tributaria. Si esa es la tesis. Lo que pasa es que esa tesis no es cierta. Ni la ANDI ni ASEMI han podido demostrar con cifras, con datos y con evidencia de que hay insuficiencia de la financiación del Estado al sistema de salud. Y vamos a ver dos elementos donde no lo han demostrado. En octubre, el gobierno hizo una rueda de prensa y en esa rueda de prensa se hicieron 5 mesas técnicas en las que participaron 18 EPS más los 2 gremios de las EPS para poder determinar si esa UPC, que es esa cifra per cápita que paga el Estado por cada afiliado,
¿Es suficiente o es insuficiente? Y no pudieron demostrarlo en 5 mesas técnicas, no pudieron refutarle al Ministerio de Salud y Protección Social esa tesis que ellos de manera propagandista plantean todos los días frente al país. Pero lo segundo, cuando se hizo el cálculo de la UPC para el siguiente año, para el 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social, que hace ese cálculo con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Planeación Nacional, emitieron un comunicado de una cosa muy grave, que yo no entiendo esto porque no se informó al país. Solo 4 de 27 EPS presentaron información confiable para hacer el cálculo de la UPC. Esto es muy grave porque son instituciones que reciben 81 billones de pesos de recursos de los colombianos y que no entreguen un reporte confiable de datos para hacer el cálculo habla de una opacidad y de una enorme preocupación para el país. De esas 4 EPS, en los cálculos que hicieron estas instituciones del Estado, les daba para un aumento de 6.7% de la UPC para el 2024. El gobierno, apelando a otras variables, hizo un aumento del 12.05% a pesar de que los datos reportados por ellos solo daban 6.7%. Es decir, no hay evidencia y es propaganda falaz que se diga en este país que es insuficiente el monto y la financiación que el gobierno nacional ha entregado para la salud de los colombianos. ¿Qué es lo que sí resulta problemático? ¿Qué pasa con esa plata después de que se entrega a las EPS? Y ahí ocurre otra cosa muy grave, el informe de la Superintendencia de Salud. Se ha dicho en este país, entre otras cosas, los exministros que firmaron la carta le han dicho al país que las EPS son aseguradoras y que tenían mecanismos de respaldo financiero para la prestación de servicios en Colombia. Resulta que no era verdad. El informe que emite la Superintendencia de Salud, que no ha sido rebatido con datos por la EPS, ni por ASEMI, ni por la ANDI, revela algo muy grave. Que hay un déficit de 12.4 billones de pesos que las EPS desde el año 2014, donde el señor Alejandro Gaviria era ministro de Salud y él está enterado de esto, esos 12.4 lo tenían que tener en bancos en reservas líquidas para poder soportar las enormes deudas que tienen las EPS con clínicas y hospitales que hoy superan los 23 billones de pesos. Es ahí donde tenemos el problema. Aguas abajo, después de que se entrega ese recurso, ¿cómo es posible? El año pasado 81 billones de pesos, solo 4 EPS reportan, pero además la Superintendencia de Salud dice que hay más de 1.500.000 quejas por inatención, de las cuales 500.000 son de colombianos suplicando por su vida cuando anticipadamente se entregaron estos recursos. Eso es lo grave y ese es el debate de fondo. Y eso es lo que pretende resolver la reforma a la salud, que ya tiene 2 estudios de impacto fiscal, que eso también no se le ha dicho al país. El 13 de febrero que radicamos la reforma a la salud se radicó con el anexo 3 dirigido por el economista Luis Jorge Garay, donde con toda solvencia presentó las cifras con las cuales se financiaría la reforma a la salud. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hacia el final del debate de la Cámara de Representantes, ratificó las cifras de Garay y expresó en un informe radicado al Congreso de la República que esta reforma para el año 2027 nos costaría 0.6% porcentuales del PIB adicionales a los recursos que ya tenemos, que son aproximadamente 91 billones de pesos. 0.6% del PIB es menos de 1 billón de pesos. Son recursos que perfectamente tenemos para financiar la reforma. Luego reposan ya 2 informes que el país conoce oficialmente que hablan por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por parte del doctor Luis Jorge Garay de que esta reforma es viable financieramente.
Exministra, hay un tema que también lo planteaba al inicio de este programa y tiene que ver con la carta de los exministros. Hoy, cuando se le preguntó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre el planteamiento de estos 18 exministros, su respuesta fue: es que ellos son amigos de la CPS, y esa es la razón única y exclusiva que pues se da precisamente a la argumentación que han tenido estos exministros. Usted menciona incluso a uno de ellos, que es el exministro Alejandro Gaviria, y quien tiene conocimiento de esas cifras que usted nos acaba de plantear, reveladas por la Superintendencia de Salud. ¿Por qué estos exministros insisten con ese ahínco y de forma pública nuevamente a través de una carta en que el sistema de salud va de frente hacia un colapso con esa reforma a la salud, y que incluso el gobierno nacional, vía actos administrativos cerrados o erráticos, lo llevarían precisamente a un acabose total? Bueno, lo primero es que esa carta tiene muchas inconsistencias, Ana María, que yo me voy a permitir por escrito explicar una por una. Es que el colapso del sistema de salud, la crisis del sistema de salud, es muy vieja. En el año 2008, la Corte Constitucional, año 2008, sentencia T760, Corte Constitucional tiene que emitir órdenes al gobierno colombiano por el cumplimiento y por la vulneración de este derecho fundamental. En el año 2009, Diego Palacio, ministro firmante, que después estuvo en la cárcel por corrupción, ministro Álvaro Uribe, tiene que emitir un decreto de emergencia sanitaria. Si el sistema no estuviera en crisis, ¿por qué en el año 2009 Diego Palacio, con el señor Álvaro Uribe Vélez de presidente, tienen que emitir una emergencia sanitaria que la Corte Constitucional declara inexequible? Porque la Corte Constitucional lo que les dice: esto no es un hecho sobreviniente, esto es un problema estructural del modelo. En el año 2014, Alejandro Gaviria recibe una función de advertencia de la Contraloría General de la República, donde la Contraloría General de la República dice: esto no va bien, las cifras que soportan las EPS, que hoy lo que estamos hablando, no va bien, esto es una franca quiebra. Año 2014. En el año 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona varias EPS porque logra demostrarles que falsearon datos para poder inflar la UPC, sobrefacturar la UPC, contrario a lo que ellos dicen, que es que la UPC no les alcanza. La Superintendencia de Industria y Comercio les demostró. En ese momento estaba recibiendo el señor Alejandro Gaviria el ministerio. ¿Por qué no hizo nada? Entonces, lo primero es que aquí hay una gran falacia. Atribuir entonces que el sistema venía muy bien, entonces que llegó el doctor Gustavo Petro y se agravó la crisis, eso no tiene ningún sustento fáctico ni riguroso, porque ellos conocen muy bien lo que estaba pasando en el sistema de salud. Desde el año 2014, el exministro Alejandro Gaviria ordenó que las EPS tenían que resguardar capitales líquidos en reservas técnicas y no lo hicieron. Pasaron 10 años y le ocultaron al país que estas organizaciones no eran aseguradoras, y no eran aseguradoras por una razón muy sencilla. No eran aseguradoras porque no tienen mecanismos de reaseguros para responder con las deudas. Pero además, el doctor Alejandro Gaviria le tocó la liquidación de Saludcoop, que tuvo un fallo de responsabilidad fiscal por un robo de 1.5 billones de pesos. La solución que encontró fue crear Medimás bajo unos mecanismos bastante cuestionables, donde lo que hizo fue adaptar la norma para abrir Medimás, y hoy Medimás está liquidada, y la Contraloría General de la República ha dicho que tiene un déficit de 1.5 billones de pesos que presuntamente se habrían robado y saqueado. ¿Cómo así que estos 18 señores que estuvieron frente al gobierno durante tantos años no sabían eso, y hoy vienen a decirle al país entonces que hay un colapso y que además se oponen sin argumentos? Porque yo no estoy viendo ahí ningún fundamento, simplemente es un asunto de sembrar miedo y zozobra, lo cual es inaceptable con la sociedad y la ciudadanía colombiana, que personas que han tenido responsabilidad en este debacle, entonces hoy se dediquen a sembrar miedo, zozobra y pánico sin ningún fundamento para oponerse a una reforma que lo que pretende es resolver el problema que ellos no resolvieron y que nos dejaron a los colombianos.
Muy bien, exministra, le agradezco enormemente. Sabemos que nos había dado estos minutos de su tiempo y de su agenda para poder responder esta entrevista aquí en La Otra Cara de la Moneda. Exministra de Salud, Carolina Corcho, gracias por esas aclaraciones y entramos precisamente ahora sí en debate acá en nuestro estudio con unos invitados con quienes debatiremos los diferentes argumentos que hay al respecto. Mil gracias. Muchas gracias, Ana María, y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos entonces, como les comento, pues oficialmente el debate ya con nuestros invitados en estudio. Se encuentra Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso. Bienvenida, representante, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia, para la representante Olga Lucía y para el exconcejal Carrillo también. Muchas gracias. Esa es Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por el Partido Verde. Bienvenida también. Ana María, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a la representante Jennifer, al exconcejal Carrillo. A toda la audiencia, y qué bueno poder estar aquí para aclarar muchas cifras que a lo largo del día he escuchado tanta desinformación que me sorprende, porque la desinformación genera incertidumbre y lo que necesitamos en el país es certeza, tranquilidad y optimismo. Muy bien, y también saludo a Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá por el Polo Democrático. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para las representantes y para todos los televidentes. Muy bien, pues una de las primeras aclaraciones que daba la exministra Carolina Corcho, representante Jennifer, tenía que ver con que si era o no cierto que el ministro Guillermo Jaramillo lo que estaba planteando era una reforma tributaria. Ella dice, no es así. Ella el ministro lo que está diciendo es, si la tesis es que no hay plata, entonces hagamos reforma. Más o menos fue su conclusión de esa respuesta que hoy le dio el ministro a los colombianos. Sin embargo, también aclara y dice, el marco fiscal está, los recursos están, y no entiende por qué se sigue insistiendo en que el gobierno sigue sin explicarle al país de qué manera va a financiar ese sistema de salud. Sobre esto particularmente y el tema de los recursos, ¿qué análisis tiene usted y qué postura? Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que no existe al día de hoy un informe del Ministerio de Hacienda sobre cuánto cuesta la reforma, y esto es importante porque incluso los elementos positivos que puede tener la reforma, con los que yo estoy de acuerdo, hablemos por ejemplo de la formalización de los trabajadores y de las trabajadoras del sistema de salud, por ejemplo de la construcción e inversión en infraestructura o el fortalecimiento de los hospitales públicos, pues si no es con una asignación presupuestal, sabemos que en política el amor se demuestra en presupuesto, y si no hay una financiación clara, un plan de financiación, pues esto se va a quedar sencillamente en demagogia. Yo invitaría a la exministra Carolina Corcho a que revisara el informe o el anticoncepto fiscal, como yo le he llamado, que presenta el Ministerio de Hacienda del ministro Bonilla, en donde ellos hacen ahí unas cuentas de cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos, y a partir del año 2024, del 2024 al 2033, hay un balance deficitario, es decir, que no hay recursos suficientes para pagar lo que la reforma a la salud plantea. Así que a mí me parece que deberían ponerse más de acuerdo en el gobierno nacional, porque hubo también un primer, digamos que medio informe de cuánto costaría la reforma, que es muy contradictorio con lo que plantea al final el Ministerio de Hacienda. En todo caso, al principio el gobierno dijo que esta era una reforma costo cero, que no iba a costar nada. Posteriormente mostraron las cifras y era claro que sí costaba, por ejemplo, para invertir en los centros de atención primaria en salud, por ejemplo, para la formalización, entre muchas otras necesidades, por ejemplo, el fortalecimiento de ADRES, que es la entidad que de alguna manera reemplazaría las tareas administrativas que al día de hoy realizan las EPS. En ese sentido, pues yo sí creo que hay una desfinanciación de la reforma o una falta de claridad del gobierno sobre de dónde va a financiar la reforma a la salud, y por eso es que al día de hoy pues ocurren las declaraciones del ministro de Salud. Pero aún sin reforma a la salud, y con esto quizás cierro, que es un asunto que planteó la exministra que me parece que es debatible, desde el movimiento por la salud como un derecho fundamental, que no apareció en este gobierno ni hace 4 años, sino que lleva décadas luchando, y muchos de las personas que constituyen este movimiento han luchado previamente para que los gobiernos realicen un estudio serio que calcule si la UPC, si la unidad de pago por capitación, que es la principal fuente de financiación del sistema de salud, es suficiente. Es decir, que exista un estudio serio, técnico y riguroso que muestre si esos recursos que ha asignado Colombia son suficientes o no, porque se ha planteado
anunciado que solamente aumentan con la inflación y con lo que se incluya en el Plan Básico de Salud, pero hay muchas otras necesidades que han venido surgiendo fruto de que cada vez se envejece más la población, fruto de que hay nuevas enfermedades, fruto de la necesidad de ampliar, por ejemplo, el personal en salud, y al día de hoy no tenemos ese estudio. Yo creo que esa sería una gran contribución que podría hacer este gobierno, de un estudio serio, técnico y riguroso sobre si la unidad de pago por capitación es suficiente, y no que parta de lo que lamentablemente han dicho los ponentes de la reforma a la salud en Cámara, y es que más o menos como las EPS se roban plata, asumimos que si se la dejan de robar la plata es suficiente, y eso no es un asunto que tenga sustento técnico, financiero, que pueda sustentar o que pueda respaldar este tipo de afirmaciones. Gracias, representante Jennifer. Me voy, por supuesto, representante Olga Lucía, con usted respecto al tema de cifras que finalmente empiezan a sumarse al debate, y es cuánto va a costar el cambio de modelo en el sistema de salud de aprobarse la reforma a la salud como está planteada. La exministra dice, tenemos esa cifra, el país puede asumirla, ya el ministerio ha dado una explicación incluso a los congresistas, se están basando en unos estudios muy fuertes y rigurosos, pero siguen diciendo, como lo manifiesta la representante Jennifer, eso no es verdad, todavía no está claro. Allá nada le sirve. Le pueden traer un estudio de Piketty o del Santo Padre, no le va a servir. No, con el de Bonilla es suficiente, porque el de Bonilla me da la razón. Yo quiero decir varias cosas. La primera es que el incremento que tuvo el sector salud en el presupuesto para el año 2024 fue de 48.6 billones, que fue en el 2023, a 61.1 billón para el 2024. Incrementó en un 27%, es decir, 13 billones más que no tenía el sector salud en el año 2023, va a tener para invertir en este año. ¿Eso qué implica? Pues que el ministro, lo que aceleradamente, porque creo yo que fue un tema de ansiedad, dice hay que hacer una reforma para el sector, pero es que hoy ni siquiera ha gastado. Si yo soy la ministra de Hacienda, digo, bueno, primero hay que gastar los 13 billones adicionales que le estamos dando, teniendo en cuenta que hay una proyección de ingresos del sector. Eso para decir que hoy el sector tiene 61.1 billones de pesos para ejecutar en el año 2024. Es decir, que hay una financiación de los recursos para este año. La reforma. Claro que sí, representante Jennifer, y lo hemos dicho 1000 veces, y yo le he dicho 1000 veces, pero un poco yo quiero oír lo que yo quiero oír y no lo que se está mostrando en la realidad. Se entregó un informe por parte del ministro de Hacienda en el mes de noviembre. En este informe, que además lo traigo, en este informe, ¿qué es lo que dice? Pues hay ¿cómo se financia el sistema de salud en Colombia? Con 4 fuentes: el presupuesto general de la nación, los aportes que hacen los empleados y los empresarios, el sistema general de participaciones y las fuentes de entidades territoriales. Con estas 4 fuentes se hizo una proyección que está incluida en el marco fiscal de mediano plazo. Es decir, que estos son recursos, cuando se incluyen en el marco fiscal de mediano plazo, significa que son posibles de recaudar. En ese orden, la reforma desde un inicio dice, para el 2033 se necesitan cerca de 138 billones de pesos. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? Hace año a año y demuestra que se pueden recaudar los 138 billones de pesos. ¿Qué esfuerzo hay que hacer? Pues claramente hay que modificar el modelo. ¿Cuál es el modelo que hoy tenemos? El modelo que hoy tenemos es un pago de manera anticipada, porque también es importante aclararle a la audiencia que cómo se paga en salud. Se paga los 5 primeros días anticipado. La ADRES gira a las EPS, anticipado. Y luego las EPS hacen el giro a las diferentes IPS. ¿Cuál es la estrategia que hacen los prestadores? Pues que las EPS, que tienen su propia red, y por eso en la reforma lo que se hace es que se elimina la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical? Que yo EPS desarrollo las IPS que hacen imágenes diagnósticas, los que tienen la UCI, los que tienen todos los servicios especializados, y le establezco a mi propia red una tarifa y a la otra red otra tarifa. Y le digo con conocimiento de causa, porque yo estuve 10 años en el sector. Cuando íbamos a pedir para el hospital de Fontibón, la tarifa en ese momento, en 1999, era SOAT menos 10. SOAT menos 10 era nuestra tarifa. Pero si era la red de ellos, era SOAT más 10.
Entonces, ¿por qué a mí, que presto el mismo servicio, me paga a SOAT menos 10 y además a 90 días y a 180 días y a su propia red SOAT más 10 y anticipado o al día? Ahí hay y por eso le digo, el sistema no está desfinanciado hoy, está desfinanciado de una acumulación permanente, de una falla en el sistema. Y esa falla en el sistema es que no hay manual tarifario y ¿qué es lo que trae la reforma? Que efectivamente, la integración vertical, que es esa red prestadora de servicios, se tiene que hacer en concurso con la gestora con la que se va a transformar la EPS, pero también con el Ministerio y con la Secretaría de Salud del territorio, de acuerdo a la morbilidad del territorio. Entonces, cuando yo construyo una red independiente y no la amarro a mi prestación de servicio, pues el control del dinero no lo tengo yo. ¿A quién pasa el control del dinero? A la ADRES. ¿Y por qué tiene que ser ese control distinto? Porque es que hoy está demostrado que no funciona. Es más, cada enfermedad se volvió un negocio en el sistema de salud. Entonces, el negocio de los pacientes con SIDA, el negocio de los pacientes con enfermedad renal. Entonces, de repente, todas las enfermedades de alto costo se incrementaron. Entonces, ¿en qué estamos gastando los recursos? En la enfermedad. ¿Qué es lo que dice la reforma? Tenemos que gastar los recursos en la salud. ¿Y por qué en la salud? Y por eso habla de los determinantes sociales en salud. Entonces, esto es para decirte, Ana María, que aquí no se puede ver las cosas de manera aislada. Aquí tenemos que entender el sistema. Y claramente, yo no puedo decir, estoy de acuerdo con que se le mejore el salario y la estabilidad a los trabajadores de la salud, y entonces eso sí me parece bien, pero que la plata la sigan manejando las EPS. No, aquí tenemos que hacer la mirada integral. Claramente yo estoy de acuerdo en la formalización, he apoyado la reforma. ¿Por qué? Porque yo duré 10 años viviendo renovación de un contrato a 3 meses, a 15 días, porque no había presupuesto, a 2 meses, y contratos inhumanos de verdad. Entonces, yo sí creo que aquí tenemos que hacer conciencia de que hay que revisar. ¿Por qué? Y me hago esta pregunta, ¿por qué no le hemos quitado el velo institucional a las EPS? ¿Por qué no sabemos hoy exactamente en qué gastan los recursos? ¿Por qué se permitió que hubiesen EPS que invirtieran en... Quiero decir, hoy una EPS es socia de un centro de entretenimiento por la 80, que es de eventos masivos, es un gran coliseo. Y dice, bueno, ¿y por qué esta EPS? Porque es que la recreación también es salud, ¿no? Entonces, pero si yo tengo un velo corporativo, pues no tengo cómo saber en qué exactamente se están gastando los recursos. Y hoy deberíamos quitar el velo corporativo y hablar sobre la mesa de qué es lo que está pasando en salud en Colombia. Representante, sí. Antes, porque el concejal Carrillo no ha participado en el debate, le pregunto, exconcejal Carrillo, sobre el tema puntual de entender un poco también las dinámicas y estrategias políticas. Por supuesto, estamos a puertas de que se reanuden las conversaciones, la discusión en el Congreso de la República. Sale, por ejemplo, esta carta de los exministros. El exministro Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación para Gustavo Petro, pero ministro de Salud para el anterior gobierno, pues conoce de primera mano cómo funciona el sistema de salud. Es muy insistente incluso, no solamente en la carta, sino en su trino, por ejemplo, uno de los más recientes, en que es una reforma sin aval fiscal. Sí. Hay una explicación que nos acaba de dar la representante Olga Lucía respecto precisamente a ese marco fiscal. Nos lo manifiesta la exministra de Salud, Carolina Corcho, pero como le digo, no es la única voz que manifiesta precisamente que ese aval fiscal, que ese marco no sigue siendo claro. Sí, permítame, Ana María, decir varias cosas, porque yo creo que aquí hay que luchar contra la desinformación de la oposición al gobierno. Y voy a empezar por hacerle una crítica al gobierno mismo. Yo personalmente considero que es una estrategia política equivocada avanzar en la aprobación de unas reformas cuando no se tienen las mayorías absolutas en el Congreso. Porque el Congreso está plagado, eso es un nido de víboras que está plagado, bien sea o de extorsionistas
o de gente que tiene intereses claros y marcados en la salud, incluso dentro de nuestras propias huestes, porque hay gente que supuestamente está en la coalición y que no ha hecho otra cosa más que sabotear estas reformas para ver cómo se cotizan. Entonces, arranco por decir que, pues, si el presidente es el presidente, yo soy un modesto desempleado. Yo creo que la estrategia es equivocada, porque nos pone en una situación que es muy compleja. Y es tratar de crear unas mayorías que son en últimas artificiales y que hacen que el gobierno pague un alto costo político por el trámite de unas reformas. Pero ahora pasemos a las reformas, a lo que está ahí. ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es estructuralmente bueno. ¿Que es difícil de aprobar? Es difícil de aprobar, porque esto es un negocio absolutamente descomunal. Entonces hay unos sectores que nunca van a permitir que sus amigos suelten esa leche y esa miel que sacan de ese negociado. Y hay otros sectores que por oportunismo político o por sectarismo se unen a estos bandidos para ver cómo hunden la reforma. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que vimos en la discusión en la Cámara. A mí sí me parece sorprendente que alguien diga que un representante, ustedes que son representantes de la Cámara, yo no tengo ni voz ni voto en este Congreso, digan, es que a mí me gusta el fondo de la reforma, pero estoy con cuello baute, con polo, saboteando el trámite de la reforma, rompiendo el quórum y en últimas votando negativo, si le parece que el fondo de la reforma es bueno. Ese informe que usted tiene ahí, representante, es absolutamente claro. Al final, en las conclusiones, no solamente dice que la reforma es viable, sino que en un escenario futuro es fiscalmente conveniente, por una razón muy simple, apreciados televidentes. Esta es una reforma que busca hacer un énfasis en la prevención en salud. El modelo actual de salud en Colombia es un negocio y por lo tanto para las EPS es rentable que la gente se enferme. En todos los modelos públicos de salud en el mundo, las grandes inversiones se hacen en prevención porque es buen negocio. Aquí no hay ningún incentivo para que las EPS prevengan la enfermedad. Y quiero decir algo específicamente del ministro. Vea, estas son unas declaraciones que están sacadas de contexto. El señor Bruce McMaster, y aquí nuevamente vamos a ver cómo, pues no necesariamente yo estoy de acuerdo con todo lo que diga el presidente. Yo también tengo críticas hacia el presidente, como los tiene la representante Pedraza. La diferencia es que yo no busco sabotear lo bueno para tratar de decir que soy independiente del gobierno. Y mucho menos voy a estar hombro a hombro con Polo, hombro a hombro con JP, o hombro a hombro con Jubinao para sabotear la reforma. Yo le aseguro, representante, que si esta reforma la hubiera presentado Sergio Fajardo, usted estaría en primera línea defendiéndola y siendo ponente, tal y como está. Para decir eso? Porque es político, porque si usted no ha podido probar. Usted no puede probar. Usted es quien no puede probar. Usted es quien no puede probar. Permítame terminar y si quiere ahorita hacemos una contrarréplica. Usted tampoco ha podido probar lo que dice. Usted simplemente, simplemente va y se hace una alianza política con esta gente porque a usted no le gusta el gobierno, porque usted está en contra del presidente Petro, como lo ha estado su sector político desde siempre, y considera que esa es la contradicción principal. Bueno, adelante, ya usted tendrá que asumir las consecuencias políticas en las próximas elecciones. Pero déjeme decir algo sobre el ministro. El ministro está en una audiencia que es además convocada por quienes se oponen a la reforma. Bruce McMaster, la Andy, los cacaos del país, a ellos no les gusta esta reforma. Y el presidente ha estado tratando de buscar puentes con esos sectores productivos, incluso haciendo unas propuestas de dar algunos beneficios tributarios y tal, con los que personalmente yo podría no estar de acuerdo. ¿Qué dice el ministro en un momento? Pues creo yo de ira e intenso dolor, ¿no? Pues el ministro se sale un poco de los papeles, pues dice... Pues vean, señores empresarios, si ustedes siguen aquí chillando por plata, pues entonces les hacemos una reforma tributaria, lo cual no va a pasar. De hecho, si usted se fija, lo que está diciendo el ministro incluso va en contravía de lo que dijo el presidente en diciembre. Y eso es obvio, pero entonces, ¿dónde está la matriz mediática? Salen todos los enemigos de la reforma, incluidos, por supuesto, los del centro, los del autodenominado centro, que ahora se hacen llamar así, salen los enemigos de la reforma a sacar de contexto las declaraciones del ministro y a decir que el ministro pues va a expropiar y que va a subirle los impuestos a todo el mundo, cuando eso no es ni siquiera la versión oficial del gobierno. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y una última cosa, y ya para cerrar. Esa carta de los exministros, vea,
Alejandro Gaviria fue el ministro de Salud de las EPS y hoy es el candidato presidencial de las EPS. Uno no puede esperar que diga nada más. Alejandro Gaviria, yo no sé si a la representante Pedraza le parece cómodo estar políticamente hombro a hombro con Alejandro Gaviria y coincidir tanto con un hombre que ha sido tan criticado por su sector político que incluso casi se le sale Robledo de la coalición cuando se metió Alejandro Gaviria y ahora están en lo mismo tratando de ver cómo sabotean al gobierno. Alejandro Gaviria dice en el punto 7 de esa cartica que manda que esta reforma promueve la corrupción, que es más proclive a la corrupción. Por favor, o sea, eso es una aseveración que es absolutamente política, absolutamente ideológica y que parte de decir que lo público es malo mientras lo privado es bueno cuando las EPS privadas han desfalcado a la nación durante 30 años. Réplica, por supuesto, tiene la representante Jennifer Pedraza. Ahí hay varios puntos que responder. Uno que tiene que ver pues, con el tema del marco fiscal. Hay otro que tiene que ver con lo político, con las estrategias que se están usando en el Congreso de la República y otras críticas más respecto precisamente a los relacionamientos o cercanías que están teniendo con quienes anteriormente eran pues fichas de su crítica, digamos, por parte de su partido político. Y siguen siendo, pero quiero empezar diciendo que este no es un debate ad hominem, este no es un debate sobre qué es lo que creo yo del presidente Gustavo Petro, porque contrario a lo que dice el exconcejal Carrillo, yo, por ejemplo, voté por el presidente Gustavo Petro, voté positivo al Plan Nacional de Desarrollo, voté positivo a la primera propuesta de reforma tributaria, así que aquí no hay un argumento de que porque venga del gobierno nacional yo no lo voy a apoyar. De hecho, me parece que algunos elementos iniciales de la reforma a la salud eran mucho mejor del Frankenstein que terminó convirtiéndose precisamente por los acuerdos que han hecho con toda la política tradicional en cabeza del Partido Conservador, del partido de la U, de los clanes de la parapolítica que cuando Gustavo Petro no era presidente sino senador antes denunciaba y que ahora son sus grandes amigos en el Congreso de la República y que de no haber sido porque nosotras levantamos la voz, un sector que no, ni somos del Centro Democrático, ni estamos con Polo Polo, ni con la oposición, incluso varias de allí votamos por el presidente Gustavo Petro, pero es que la diferencia es que aquí no vamos a aprobar como un cheque en blanco todo lo que proponga el gobierno, incluso sin leerlo. Como yo sí hablo con argumentos, les voy a leer lo que dice el concepto del Ministerio de Hacienda. Abro comillas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuenta con los elementos que le permitan conocer el costo del fortalecimiento institucional en los términos planteados por la iniciativa legislativa. Esto lo plantea el concepto del Ministerio de Hacienda. Es el Ministerio de Hacienda el que plantea que esta es una reforma deficitaria a partir del 2024. No son los cálculos de Jennifer Pedraza, no son los cálculos de Piketty, son los cálculos del ministro de Hacienda de Gustavo Petro. Y la diferencia es que nosotras sí nos leímos ese documento y planteamos que la Cámara de Representantes debía dar un debate sobre esa base, porque es que si no hay plata, incluso las cosas con las que yo estoy de acuerdo de la reforma no se van a lograr. ¿Qué cosas buenas tienen la reforma? Estoy de acuerdo con quitarle la plata a las EPS, obviamente que estoy de acuerdo y por eso nos opusimos a los gobiernos anteriores y esa carta tiene un gran problema, Ana María, y es la procedencia. Y es que es el hecho de que venga de todos los ministros de salud del pasado que no han controlado a las EPS, que no han garantizado que la salud sea un derecho fundamental y eso claro que le resta autoridad a los argumentos que ellos presentan. Sin embargo, pues eso no quiere decir que haya argumentos allí que no valga la pena leer, no solamente en esa carta, sino de parte del movimiento por la salud como derecho fundamental. Doctores como por ejemplo la doctora Clemencia Mayorga, doctores que han marchado hombro a hombro, que han marchado hombro a hombro con Carolina Corcho y no solamente ellos, incluso médicos que ni siquiera están organizados políticamente, pero que han marchado por la salud como un derecho fundamental, que hicieron parte de las protestas contra Duque y que plantean que esta reforma, si bien tiene elementos acertados como quitarle la plata a las EPS, lo que plantea para reemplazarlas es insuficiente. Por ejemplo, si no hubiéramos levantado la voz en el Congreso, se hubiera aprobado con el aval del gobierno nacional un artículo que aprobaba quitar la redacción inicial de la reforma, que era buena en términos de promover la meritocracia para los directores de los hospitales públicos. Y eso fue una concesión que le hicieron a gran parte de la bancada del Partido Liberal. No solamente eso, el artículo 53, que le entrega a las EPS, a pesar de que les quita la mayoría de sus funciones, el artículo 53 de la reforma a la salud le entrega a las EPS entre 3 y 6 billones de pesos. No, ¿Y pero, qué pero son espérate, los porque están paréntesis? Si quieren les leo los artículos. Les leo los artículos. Pero leamos a ver, permítanme porque usted dijo que iba a hacer una pero no, este no es un informe de 60 páginas. Todos al tiempo, no, representante, no he terminado. Cuando yo termine con muchísimo porque es que usted dice que le están regalando el 3% y es algo por lo que yo permítame, yo no checo un 3%, pero le pago incentivos por indicadores de salud y están claramente cuáles son los indicadores de salud y no es un regalo. Perdóneme, pero si usted no me deja hablar, pues es muy difícil
difícil que pueda refutar lo que estoy diciendo. En el artículo 53, con incentivos o no, lo hagan súper mal o lo hagan súper bien, se van a ganar el 3% de la UPC. Es que no es cierto, es que no es cierto. Eso no es lo que planteo. No es bueno, cierto. leamos el artículo 53 de la reforma a la salud. El artículo 53 no refiere... Hoy los costos... Entonces, por eso que el artículo 53 Mire, refiere al artículo 3. No, es el artículo 53. Perdóname, el artículo 53, queridos oyentes para que, y pero usted me puede televidentes, aclarar en la para que intervención suya, para que lean el texto de la reforma. Ana María, pero el déjame artículo terminar, porque si no es 53 imposible. refiere Lo que pasa es que al artículo 3, y en el artículo 3 están los indicadores para poder pagar el 3%. Para poder pagar ese 3%, la EPS tiene que garantizar financieramente, tiene que garantizar indicadores de salud. ¿Cuáles indicadores de salud? Disminución en mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda, disminución en mortalidad perinatal, disminución en mortalidad materna, disminución en embarazos en adolescentes. Quedaron taxativos ahí los indicadores de salud para pagar ese 3%, o sea que no es regalado, es decir, usted no cumple con los indicadores de salud, no tiene derecho al 3%. Hoy en cambio, si regalado tienen el 10% de administración, perdóneme, pero se está diciendo, es el 5% de administración y el 3% por incentivos de indicadores de salud. No es un regalo, y mire, por eso me molesta, porque no es cierto. Bueno, representante, no es cierto, y yo voy a leerles el artículo, eso no es cierto. Concejal Carrillo, eso no es verdad, le voy a leer el artículo. Pero déjenla leer entonces el argumento que ella tiene. No permiten hablar, y lo que decide la reforma a la salud es que entre el 5 y el 8% de la unidad de pago por capitación se la van a quedar las EPS. Pase ese 3%, que es la diferencia entre el 5 y el 8%, es lo que está sujeto a indicadores. Pero el 5% de la UPC, que no es cualquier platica, que estamos hablando que de hoy es el 10, ¿no? Se está bajando del 10 al 5. Pero es que hoy en día las EPS, que asumen una gran cantidad de responsabilidades, tienen costos operativos, concejal Carrillo, que ellas han presentado entre el 5 y el 8% haciendo todo lo que hacen. La reforma les quita todas sus funciones, cosa con la que yo estoy de acuerdo. La mayoría de sus funciones es verdad. Ahí sí no, pero al final acaban las EPS o no. Ay, no, permítame hablar. En la reforma les quitan las responsabilidades centrales, a las EPS y le regalan esa plata. Y lo dijo el ponente del pacto histórico, que ese es un acuerdo que le dieron al partido conservador y al partido liberal para entregarle plata del sistema de salud. Descubrió una representante que hay acuerdos políticos. Yo no quiero participar más en este debate. Calma, por eso les estoy diciendo. Usted no me deja hablar, no me va a dejar hablar. Pero entonces usted lleva hablando 15 minutos. Me interrumpieron y por eso no pude terminar de hacer la idea. 15 minutos hablando, lleva 15 minutos mintiendo. Les escuché y ustedes no son capaces de escucharme. Me callé para que pudiera hablar la representante Olga Lucía, y aún así no es posible poder hacer una idea completa en este programa si ustedes no respetan. Lleva 15 minutos mintiendo. Y el artículo 53. 15 minutos Eso no es verdad. Ay, Ana María, sí. No lleva 15 minutos hablando. Hasta ustedes cada uno habló tampoco. No exageremos. Sí, por favor, cada uno ya se va a respetar la palabra. Se los voy a leer. Gastos administrativos de las entidades gestoras de salud y vida, que son las EPS. Se reconocerá a las EPS el 5% del valor del per cápita de la población adscrita a los CAPS, a los cuales las gestoras garantizan la atención en la mediana y alta complejidad según la reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social que se establezca. Además, podrán recibir hasta el 3% de incentivos por resultados según lo estipulado en el artículo 13 de la presente ley. Lo que establece, nunca dije ninguna mentira en este programa, el artículo 53 define que entre el 5 y el 8% de la UPC se la van a regalar a las EPS. ¿Les baja o no les baja? Así les quiten. ¿Les baja o no les baja? Bueno, ya, yo les voy a hacer la pregunta. Entonces, permítanme hacer la pregunta. Si disminuyen las funciones de la EPS, ¿es necesario o era necesario de todas maneras dejarles recursos a pesar de que ya no van a gastar tantos recursos? Mire, yo no necesito gritarle a nadie ni nada porque no es mi estilo. Yo solo quiero frente a lo que está. Hoy, ¿cómo funciona? Hoy, las EPS reciben el 8% de la UPC, del subsidiado, y el 10% de la UPC del contributivo. Hoy, sin ninguna responsabilidad distinta a lo que ellos hacen, que es la organización y de su red de prestadores. Es decir, hoy reciben eso, hoy. ¿Cómo está quedando en la reforma en el artículo 53, como bien lo dice la representante? Artículo 53. Dice, el 5% de la UPC, el 5% para los gastos de administración, para las funciones
para las funciones administrativas y financieras, pero el 3% por el cumplimiento de indicadores que garanticen la prestación de servicios de calidad, la gestión basada en resultados sociales y económicos e indicadores de salud. Cuando usted se refiere al artículo 13 y va cómo quedó el artículo 13, dice claramente cuáles son esos indicadores de salud. Y por eso hablo yo de la mortalidad, disminución en mortalidad materna, disminución en mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, disminución en embarazos en adolescentes. Es decir, hay una responsabilidad en los indicadores de salud de una población. Si no se cumplen, no se paga ese 3%. Hasta el 3%. Hasta el 3%, sí, no se paga. Hasta el 3%. Es el 8% porque se parte hasta el 3%. 5. No, otra vez vuelvo y repito para que dejemos todo sobre la mesa. Hoy, ¿cómo funciona? Hoy está recibiendo la EPS el 8% de la UPC del subsidiado y el 10% de la UPC del contributivo. Hoy. Por concepto de administración, sin ninguna responsabilidad en indicadores de salud. 81 millones. El 10%. Ahora, ¿cómo está quedando en la reforma? Artículo 53. El 5% para todas las funciones. ¿Cuáles funciones? 25 funciones quedaron para las gestoras de salud y vida. 25 funciones. Dentro de esas funciones está claramente la administración de los recursos financieros que están asignados para su red. Para la red que se establezca. El 5%. Hasta el 3%. Es decir, puede ser 1, puede ser 2, puede ser hasta el 3%. Ese 3%. Hasta el 3%. Hasta el 3%. Así lo dice. De acuerdo a lo que dice el artículo 13. Léase el artículo 13, doctora Jennifer, como quedó en la reforma, para que no sea yo, para que sea usted. ¿Cómo quedó el artículo 13? Mire, acá lo que está pasando es ese 3% de la diferencia entre el 5 y el 8, pero lo mínimo que van a ganar, así no pase ninguno de esos indicadores, es el 5% de la UPC. Hoy están ganando el 10% por eso, sin responsabilidades en salud. No, hoy las EPS lo han hecho súper mal, de acuerdo, pero las principales no las defiendo, eso es mentira. Que yo presenté una proposición. Pero leamos el artículo 13. Yo iba al artículo 13. Pero ustedes le plantearon alguna ese siempre es el argumento básico de decir, no, entonces el que está con Petro, si no está con Petro es porque está peleado con las EPS, eso no es cierto. Por ende, yo sé que usted no lo dijo, pero lo dijo el consejero Carrillo. Yo estaba en el artículo 13. Contra ella de esa manera no está bien. Que yo he presentado en el Congreso de la República, en donde ustedes pueden encontrar, por el contrario, artículos para que este regalo que le dieron a los partidos tradicionales con la plata del sistema de salud de los colombianos y de las colombianas presentan como un acuerdo político y que es plata que necesita el sistema de salud. Ayer el ministro de Salud dijo que van a presentar una reforma tributaria porque la plata no alcanza, pero si es para los partidos tradicionales, ahí sí van a regalarle la plata. No estoy defendiendo la Andy, estoy citando lo que dijo el ministro de Salud. No, él dijo que necesitaba el uso de la palabra, yo estoy en el uso de la palabra y el artículo 13. ¿Qué dice el artículo 13? El artículo 13. No, porque el artículo 13 lo que dice claramente son los indicadores de salud, son los indicadores por los cuales se paga. Hoy no se paga por ningún indicador de salud. Yo sí leo la reforma. Hoy no se paga hoy no se paga por ningún indicador de salud. Cuando yo aplico, ¿por qué era necesario incluir los indicadores de salud? ¿Por qué? Porque cuando yo aplico atención primaria en salud y lo hago bien, que aquí en Bogotá se ha demostrado en varias oportunidades, y se hace bien, ¿qué pasa? Pues disminuye la atención en servicios especializados, y lo que hago yo es que aumenta la atención en los servicios básicos. Cuando yo pago por indicadores de salud es porque efectivamente están haciendo bien la tarea en atención primaria, y en teoría y en la práctica, cuando yo implemento puntos de atención primaria en salud, establezco una población objetivo, establezco un plan individual, familiar y comunitario, claramente voy a mantener a una población sana y tengo que responder por ellos, es decir, disminuir también crónicas, también lo dice el artículo 13, disminuir enfermedades cardiovasculares, en hipertensión, diabéticos. Es decir, si yo tengo
controlado en atención primaria, pues le pago hasta el 3% si garantizo esos indicadores de salud. Si no, significa que yo no estoy haciendo bien la tarea. Era la única forma de poder controlar que efectivamente se va a hacer bien la tarea desde el principio. Si yo hago bien la tarea desde el principio, pues usted tiene un incentivo. Un incentivo. Si no lo hace bien, pues no tiene el incentivo. Hoy se le gira el 10% sin ningún control. Y además con velo institucional, velo corporativo. O sea, yo sí quisiera que entendiéramos que el velo corporativo, ¿qué es el velo corporativo? El velo corporativo es que usted recibe unos recursos del Estado que son públicos, son dineros públicos, y usted no puede ir a decir, bueno, ¿usted cómo los gastó? ¿A cuánto le pagó a fulanito? ¿Cuánto le pagó a esta EPS? ¿Cuánto le pagó a este? ¿En qué está invirtiendo? No, yo no le puedo pedir nada porque usted tiene velo corporativo, es decir, usted es dueño de sus finanzas y usted mira cómo administra. Y yo sí creo que hoy no debería tener velo corporativo. No tendremos que saber exactamente en qué se están gastando la plata, pero además, ¿por qué, Ana María? Y también estoy de acuerdo con la exministra Corcho cuando dice el sistema está desfinanciado hace rato. Pues por supuesto que está desfinanciado hace rato, porque es que el problema de la integración vertical empezó a generar un desfase en las finanzas del sistema. Y adicional a ello, nosotros teníamos una premisa cuando se hace la ley 100, y es que en el año 2000, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, en el Alma Ata, hace años, cuando se empezó con la ley 100, que yo estuve en el proceso de implementación de la ley 100, decíamos, no es que todo esto funciona de la mejor manera porque en el año 2000 hay pleno empleo. Esa era la teoría. Hay pleno empleo. Y como hay pleno empleo ya no van a haber subsidiados. Todo está en el contributivo. ¿Eso existe? Eso no existió, al contrario, aumentó el desempleo. Razón por la cual las premisas por las cuales está hecha la sostenibilidad del sistema desde el inicio, pues no se cumplieron, son falsas. Por eso hoy está desfinanciado. ¿Yo qué digo? Necesitamos aumentar los recursos, pues para poder aumentar los recursos del sistema, adicional a que el presupuesto general de la Nación aporte, tiene que haber más empleo. Hoy tenemos una tasa de desempleo cerca del 9%, pero hay regiones, hay lugares, por ejemplo Quibdó, un 22% en tasa de desempleo, tenemos Ibagué 14% en tasa de desempleo. Tenemos que aumentar el empleo para aumentar los recursos al sistema. Y claramente, si nosotros llegáramos a tener pleno empleo, estaríamos hablando de otra situación financiera de la salud. Pero adicional, la falta de una superintendencia fuerte, de una superintendencia con dientes, de una superintendencia no politizada, de una superintendencia que haga el control real en la prestación del servicio. La interrumpo para darle la palabra al exconcejal Carrillo. Ya estamos cerrando recta final de la otra cara de la moneda. Gracias, Ana María. Vea, yo quiero decir algo que creo que es claro para los televidentes, y es que esto es una discusión que es política. Ese 10% y el otro porcentaje en el subsidiado corresponde a un negociado de 81 billones de pesos, que hoy está, como dice la representante, bajo un velo absoluto. La representante Pedraza dice que a ella no le gusta el velo, pero ella oxigena a la oposición. Y lo hace por razones políticas. Yo creo, representante, y usted sabe que yo siempre la he respetado a usted. Y yo he respetado sus ideas. Y yo no creo que usted sea una persona que esté a sueldo por las EPS, como seguramente sí están muchos otros políticos. Yo creo que usted hace esto porque lo cree. Y usted cree que haciendo esto va a recibir un rédito político. Que usted se va a reelegir diciendo que usted es una izquierda distinta, cuando usted lo único que hace es oxigenar a la oposición. El acorralar al gobierno, el ponerse del lado de ellos, lo único que hace, pues, es sabotear una reforma que usted cree que es estructuralmente buena. Usted no está contribuyendo en nada a mejorar esa reforma. Al contrario, lo que está haciendo es oxigenar a quienes tienen el negocio de 81 billones. Pero esa es su decisión. Ya veremos cómo le van las urnas en el 26. Vea cómo le fue a sus candidatos y a su partido, a su candidato a la alcaldía en Bogotá. Yo no espero que a usted le vaya así de mal, porque yo creo que usted es una nueva generación del MOVIR que representa otras cosas. Yo no soy del MOVIR, el concejal lo sabe, siempre hace lo mismo. Pero ¿por qué se pone tan bravo porque yo hablo del MOVIR? Pues me molesta que diga mentiras cuando usted sabe. Pero igual su discurso está lleno de mentiras siempre, entonces no me sorprende. Ahora es mentira que el MOVIR existe. Bueno, el MOVIR no existe, el MOVIR es un fantasma. Y la señora Mayorga no es del MOVIR. Y no le dieron trabajo en la Secretaría de Salud de Claudia López por haber apoyado a Claudia López. No, todo eso es mentira, son mentiras mías. Sí. Lo cierto aquí
es que se están malinterpretando unas declaraciones del ministro, que también la doctora Pedraza se suma a eso, se suma a la postura de los enemigos de la reforma, con una búsqueda política. Pero lo que a mí me parece más grave de todo esto es que se trate de generar miedo en la gente. Vean, yo les pido una cosa a los televidentes, no les crean, no se va a estatizar la salud. El señor Miguel Uribe Turbay, que yo creo que usted ya está llegando por allá, concejal Pedraza, ya está hombro a hombro con Uribe Turbay. Uribe Turbay sale a decir que se va a estatizar la salud. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Aquí no se va a estatizar la privatización de salud. La Clínica Colombia, la Clínica del Country, la Clínica Reina Sofía, la Clínica del Mojojoy, lo que sea, esas clínicas no van a cerrarse. Lo que dice la oposición es mentira. Lo que dice la oposición de la derecha es mentira. Lo que dice el uribismo es mentira. Lo que dice Dignidad y Compromiso Nueva Chapa del Moir es mentira. Aquí se está buscando hacer una reforma que tiene unos problemas de trámite que yo no lo voy a discutir. Sí. Esto tiene unos enormes problemas políticos, enormes. Y yo celebro que algunas personas del Partido Verde como usted, pues se pongan la 10 y traten de defender la reforma, como lo ha hecho la representante Alfonso, que no son parte del pacto, pero han decidido tomar el camino que yo considero correcto. Usted, representante, pues es libre de tomar el camino que quiera. Si quiere tomar el camino de sabotear la reforma, adelante. Usted tendrá que asumir las consecuencias políticas de eso. Me queda un minuto para cerrar. Bueno, lo primero que yo quiero señalar es que este no es un asunto como le gustaría al concejal Carrillo, en el que cada uno se echa un mantra y lo que dice el presidente Gustavo Petro, todos tenemos que echarnos la cruz y decir que es cierto. Lo que los documentos dicen, leyéndolos, incluso los documentos del mismo gobierno, es que la reforma tiene falencias, no en lo que critica, sino en lo que propone para reemplazar lo que hoy no funciona. Sí, las EPS han funcionado mal, de acuerdo. Yo propuse, por ejemplo, que hubiera desincentivos para las EPS que no trabajaran y que se robaran la plata en la nueva forma de gestoras de salud y vida. Y adivina qué me dijo el gobierno, que no, porque con los únicos con los que dialoga y con los que tranza el presidente Gustavo Petro es con la política tradicional, con el Partido Conservador, con el partido de la U, a los que antes tanto criticaba. Y cuando voces que hemos denunciado que el cambio que prometió no pasó y que se quedó siendo la misma política tradicional de siempre, sacan la vieja confiable que es amarrarnos al uribismo, cuando saben que nosotros hemos luchado contra esos gobiernos, pero que no vamos a votar por cosas que él proponga si le hacen daño a la gente. Y esta reforma lo que pone en riesgo es la continuidad en la prestación de los servicios de salud, y yo no puedo votar a favor de una reforma que ponga en riesgo la vida de la gente. Le gusta al concejal Carrillo, me digan todas las mentiras que me quieran decir, yo no me elegí para venir acá a firmar un cheque en blanco para un político que se prometió como algo diferente y que terminó siendo más de la política tradicional. Yo me debo al movimiento social en las calles que luchó y que no se siente representado en su mayoría ni por esta ni por otras reformas del gobierno, y ni por toda la mermelada del mundo, ni por todos los puestos que ahora le reparten a la gente que antes era crítica para que les vote sus reformas. Conmigo no va a funcionar, y si eso me garantiza reelegirme o no, yo no vine acá a pensar solamente en cómo ganarme un puesto en 4 años, sino a pensar en defender lo que de verdad yo pienso. Pues ahí está, estamos cerrando de esta manera un nuevo debate en la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Ustedes como televidentes sacan también sus conclusiones. ¿Cuál argumento cree usted que realmente está más ligado a la verdad, a la realidad y sobre todo para la conveniencia de la salud de los colombianos? Pues les dejo esa pregunta para que ustedes participen en nuestras redes sociales, @CableNoticias, @LaOtraCaraCN. Agradeciéndoles la presencia a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el Partido Dignidad y Compromiso. Mil gracias. Gracias, Ana, a ti por la invitación y a toda la audiencia. Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por el Partido Verde. Gracias. Muchas gracias, Ana María, y para informar que yo en realidad estoy completamente convencida de la reforma. Duré 10 años en el sector, sé desde hacer el estudio de factibilidad para abrir un servicio especializado hasta construir un hospital, sé cómo se establecen las propuestas para poder tener un hospital público, contratos con las EPS, y sé lo inhumano que es trabajar en el sector salud con contratos a 1 mes, a 2 meses, que es denigrante la situación de muchos profesionales del área de la salud, y por eso yo firmemente creo, estoy convencida y defiendo la reforma a la salud. Muchas gracias, representante, y agradeciéndole también la presencia a Carlos Carrillo, ex concejal de Bogotá por el Polo Democrático. Muchísimas gracias, Ana María. Yo también estoy convencido de que la reforma es buena estructuralmente, no es perfecta, nada es perfecto, pero yo sí espero que se pueda tramitar pronto en el Senado y que sea aprobada.
Muy bien, así estamos cerrando. Si usted llegó tarde a esta transmisión, también puede verla nuevamente en YouTube o en Facebook y allí podrá ver la entrevista inicial con la exministra de Salud, Carolina Corcho, también respondiendo a esa carta de los exministros de Salud y de igual manera al planteamiento del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre los recursos para que pueda darse esa posibilidad de implementación de un nuevo modelo de salud en Colombia. Gracias por acompañarnos.